dijéramos, estaba formada nuestra planificación. Entonces teníamos una primera parte donde dice todo esto. ¿Cuál es el trayecto? ¿Cuál es el perfil profesional? La fundamentación de por qué vamos a formar en ese trayecto, por qué vamos a formar personas, etcétera, etcétera. Y luego la parte en la que vamos a los contenidos, en cuánto tiempo lo vamos a dar, cómo lo vamos a dar, cómo lo vamos a evaluar, etcétera, etcétera. Sería. A modo de ejemplo, la cosa sería así. Estructura curricular, tómenlo como estructura de la casa. A ver, yo quiero una casa de 3 ambientes o de 4 ambientes. Mi estructura curricular va a ser de 4 ambientes, donde yo voy a poner una cocina, 2 dormitorios, un living, comedor, por decir. Y la organización curricular va a ser, muy bien, mi cocina, que va a ser una parte de la estructura de la casa. ¿Cómo lo organizo? Acá pongo la mesa, acá pongo la lavarropa, acá pongo la cocina, acá pongo la pieza, que es otra parte de la estructura de la casa, de la estructura curricular. ¿Cómo la organizo? Y ahí esa organización sería la organización curricular. Bueno, en la habitación, acá voy a dormir yo, acá va a dormir Juan y acá va a dormir el bebé en el medio de los dos, por decir una cosa. Este espacio va a ser común. Este espacio no va a ser común. Este va a ser específico del bebé. La cuna va a ser solo del bebé. Esa es la organización curricular. ¿Les sirvió el ejemplo que les di como para ver las dos cosas, las diferencias? ¿Sí? ¿Ayudó? Sí, sí. Sí. Es mucha info, pero sí ayuda. Las 19:19. Profes, a ver las otras preguntas que eran. Vamos a ir a una de las preguntas más importantes. A ver, esperen que... A ver, acá. ¿Qué elementos básicos consideran que no pueden faltar en el diseño curricular? Por favor. A ver, ¿qué respondieron los grupos que no participaron? Nosotros grupo 5, perdón, bueno, que no habíamos hablado sobre la primera, entonces lo de los elementos básicos para considerar, bien, justamente lo de los propósitos, metas, competencias, capacidades, carga horaria, cronología. Bien. Eso pusieron. Que no puede, la evaluación no puede faltar. Perdón. Evaluación. Sumamos, no puede faltar. Entonces. Metodología de trabajo no puede faltar porque es clave. Sí, Lili. En la 3 nosotros no participamos en la respuesta anterior. Sería Bueno. objetivos, contenido, metodología y evaluación. A ver, más despacito, más despacito. Sí. Objetivos, ¿sí? Contenidos, metodología y evaluación. Bien. Bien. Lo que es importante, tampoco olvidarse, es el alcance que va a tener. El alcance que va a tener este trayecto formativo. Bien. Yo puse, profe, diagnóstico, pusimos en diagnóstico, análisis, diseño y evaluación de las opciones de acción, implantación y también nuevamente otra evaluación. Implementación y evaluación, sí, está bien. El diagnóstico por ahí está muy, muy acertado colocarlo, porque eso te posiciona en cómo desarrollarlo después. Está buenísimo. Pero como básico y a ver, como elementos infaltables, está bien eso. Lo cual no significa que esos van a ser solamente los que van a tener que colocar, ¿eh? Bien. Quiero compartir ahora, voy a compartir pantalla para avanzar, porque si no me voy a quedar cortina. Bien. A ver. Diseño curricular, ¿se ve bien? Esto les va a involucrar a los dos, a los que hagan diseño curricular y a los que hagan estructura modular. Ahora van a ver por qué. Dice, el diseño curricular es un documento amplio
que orienta las prácticas educativas. Y que esto es clave, chicos, tengan en cuenta cuando hagan el diseño, que tiene que vincular concretamente lo que es el trabajo en sí con las condiciones de empleabilidad y con la oferta formativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo voy a preparar un albañil, tengo que vincularlo con el trabajo que hace el albañil. ¿Qué es lo que hace el albañil? Hace mezcla, hace esto, todo lo que haga. Pero también lo tengo que vincular necesariamente con las condiciones de empleabilidad. ¿A qué me refiero? ¿Un albañil va a tener mejores oportunidades? Sí. Utiliza el material que corresponde en cantidad. Sí. Cumple con los horarios que él estipula. Si cumple con los tiempos de ejecución que él estipula. ¿Vieron todas esas carencias que ustedes vieron en las historietas? Eso tiene que ver con condiciones de empleabilidad. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que resguardar en el diseño curricular. Porque lo que tiene que haber es una coherencia entre formación, trabajo y empleabilidad, de lo que sea. Si ustedes tienen en claro estas tres cosas, el diseño les va a salir como trompada, porque es muy fácil, es muy sencillo. Porque van a decir, ¿qué es lo que yo necesito para emplearme? ¿Cuál es el trabajo que debo hacer? Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender? Profe, Ahí, sí. ese es uno de los criterios de pertinencia, ¿no? O sea, lo que pide la sociedad. Claro, que sería la empleabilidad, lo que está pidiendo la sociedad y él porque todos nuestros alumnos van para conseguir un trabajo, la mayoría. Con el mundo del trabajo, porque lo va a tomar en la medida que ese alumno responda, entonces de ahí surge, entonces, para que él pueda trabajar y que pueda ser empleable, ¿qué le tengo que enseñar? ¿Solamente hacer mezcla? ¿Mm? Acá es donde dice, Oscar, habla de lo que vos acabas de decir. Esto va a ser muy importante y esto está reflejado en la resolución 288. Esto va a ser muy importante para el estudiante. ¿Por qué? Porque todos los diseños que se basen en esta estructura le va a permitir al alumno transitar por diferentes trayectos. A las instituciones les va a beneficiar porque va a brindar mayor oferta formativa y de excelencia, y la construcción de los diseños van a ser validados por el mundo del trabajo. ¿Qué quiero decir cuando digo validados? Esa validación significa que el empleador o el cliente que va a contratar el albañil diga, sí, este albañil me sirvió. Y si este albañil me sirvió, es porque lo que aprendió sirve. Entonces, él está validando mi diseño curricular. Fíjense lo que dice acá. Para los que van a hacer estructura curricular, el trayecto formativo de cada uno de los módulos de la estructura tiene que hacer una referencia explícita. ¿Qué quiero decir cuando digo explícito? Claro, concreto, conciso y claro, escrito en el diseño. ¿Qué es lo que esta persona tiene que hacer o a qué va a aspirar? El trayecto o la estructura debe ser coherente. Al hablar de coherencia es que tiene que tener relación uno con otro, vínculo. Y al tener relación le va a permitir al estudiante ir de un lado a otro, ¿sí? De manera más armónica, sin estos quiebres de decir, quizás salgo de un curso con un profesor, me meto en el mismo curso con otro profesor y resulta que son el día y la noche.
vamos a qué es un módulo. Tanto los que hagan diseño como estructura, presten atención acá. El módulo es una unidad de conocimiento. ¿Qué significa tener unidad? Tener sentido en sí mismo, que pueda ser como una cápsula de... A ver, en una casa tenemos habitación, baño, comedor. Yo no, cuando voy a cocinar, no me voy a ir a la pieza, porque la pieza tiene una función, que es el descanso. Me voy a ir a la cocina. Bueno, cada uno de estos ambientes son módulos. Cuando yo quiera bañarme, no me voy a ir a la cocina, porque la función del baño es la higienización. Entonces, ese es el concepto que tiene que tener un módulo. Autonomía, pero ser parte de. El baño, la habitación y la cocina son parte de la casa. Yo no puedo tener una casa solo con un baño, porque tengo que hacer otras cosas. Ni solo con una cocina. Una cocina solo no es una casa. ¿Se entiende el concepto, profes? Dice, es una unidad de evaluación que acredita aprendizajes que va a estar centrado en capacidades. Cuando yo vea seguridad e higiene del trabajo, no voy a ver, no sé, se me ocurre cómo cambiar una cubierta o que tengo que llevar ¿cómo es? El extintor en el auto. Lo voy a utilizar al extintor, pero si estoy en gastronomía, de la cocina, si estoy en los mozos del restaurante. Y el módulo generalmente se plantea con un problema. Y acá les voy a pedir que vuelvan a vincularlo con lo que les dijo la profe de didáctica, con Mariana. Mariana es la profe de didáctica, ¿no? Bueno, con Mariana, para que pongan metas, propósitos, objetivos, ¿sí? Los módulos están centrados en problemas. Problemas sería, por ejemplo, no sé, ¿cómo es? Lo que va a hacer Noemí, las ollas, bueno, vamos a ponerle, ollas de cerámica. Entonces, la realización es hacer olla de cerámica, ¿pero por qué? Porque la olla lleva un asa, lleva una tapa, lleva una forma. Entonces, hacer una olla es un problema que le va a permitir al alumno transitar por diferentes estadios. ¿Dónde? Yo voy a desarrollar contenidos, donde voy a tener actividades formativas, que son las prácticas que ustedes hacen y donde intervienen, para desarrollar capacidades, las cuales van a ser evaluadas con indicadores. Eso debe contener un módulo, básicamente. Fíjense que acá dice, uy, esperen. Profesora, disculpe, estaba prestando atención a lo que usted decía y no copié. ¿Puede volver un poquito que quiero ver? Se lo cuelgo en el campus, el Power, no hay problema, ¿eh? Ah, listo. Sí, Siga, se los siga. cuelgo, para que ya les quede y lo puedan rever continuamente. Bueno, dice, se trata de un espacio curricular con características particulares, en tanto que el término de referencia, dice, está dado por las situaciones profesionales para las cuales se forma, o sea, los problemas que vimos recién. Van a haber tantos módulos como problemas tengamos que resolver, los cuales van a poder ser comunes o específicos. ¿Sí? Comunes si corresponden a varias cosas o a varios trayectos. Específicos
si es propio de la especificidad profesional que ustedes están desarrollando. Dice, se organiza en torno a un problema o rasgo del campo ocupacional. Son ejes que contribuyen a articular, dar coherencia e integrar el contenido y las prácticas. O sea que ustedes van a empezar con el problema más abarcativo, ¿sí? Menos abarcativo para llegar a lograr el problema más abarcativo. Van a empezar, en el caso de Noemí, enseñándole a manejar la arcilla para que después puedan, la cerámica, o la arcilla, perdón si me equivoco, para que después Está bien. bueno, que puedan manejar la arcilla para que después puedan llegar a hacer la olla. ¿Sí? Vamos a ir del problema más sencillo al problema más complejo, en donde nosotros vamos a combinar la teoría con la práctica, siempre. Y en donde la práctica va a ser lo que va a manifestar la teoría. ¿Se entiende? ¿Profes? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Acá están los módulos. Existen dos tipos de módulos. Módulos comunes y módulos específicos. Los módulos comunes son los que el alumno va a tomar, va a transitar y que van a ser comunes a varios trayectos, ¿sí? O a varios espacios formativos. ¿Recuerdan cuando vimos la estructura curricular del panadero? Que tenía en su primera parte, a ver si lo tengo, acá, donde tenía en su primera parte la preparación básica en panadería, que eso iba a ser para todos, iba a ser para el cocinero, para el panadero, para el pastelero, para todos. Y lo único que iban a tener que hacer de agregado era la parte de la derecha, porque estos eran específicos del perfil, del nuevo perfil que iban a estudiar. Pero esta parte de la izquierda ya no la iban a transitar más. Lo hacen una vez y no lo vuelven a hacer más. Entonces, imagínense que acá, por ejemplo, en las preparaciones básicas, seguramente hubo una práctica profesionalizante, porque es clave que lo resuelva solo para poder acceder a la otra parte. Como también seguramente lo hubo en cada uno de los módulos comunes, porque esto lo van a hacer una vez y no lo van a volver a hacer más, aunque hagan otros trayectos formativos. ¿Sí? Entonces, volvemos a esto. Hay dos tipos de módulos, comunes y específicos. Los módulos comunes. Acá estamos. Dice, el desarrollo de capacidades, bueno, son módulos, espacios curriculares que se integran los contenidos y las prácticas formativas que sustentan capacidades profesionales comunes a un número amplio de figuras correspondientes. Sintéticamente es esto. Yo en un módulo voy a desarrollar una pequeña parte de todo lo que él debe ser como profesional. Sumando los módulos, voy a lograr un profesional de expertez, supuestamente. Entonces, es un desarrollo de las capacidades de gestión en un sentido amplio del concepto. Dice, la organización del trabajo. Por ejemplo, podemos formar un módulo. Acá Paulina decía que ellos tenían la gestión laboral. Bueno, puede ir por ese camino, donde hablan de la organización del trabajo propio, cómo trabajo yo con el otro. Y fíjense que acá estamos poniendo en juego los 4 pilares de la educación. Uno de los 4 pilares de la educación. La gestión de los emprendimientos, las regulaciones del trabajo profesional,
el marco legal donde voy a trabajar, a ver, los gasistas, sobre qué marco legal voy a trabajar, qué me puede pasar, qué no me puede pasar, a qué me expongo, ¿sí? Las relaciones laborales, seguridad, higiene, las condiciones del ambiente de trabajo, las enfermedades laborales. Bueno, todo eso pueden ser módulos comunes. Perdón, y fíjense acá, también dice conocimientos y habilidades provenientes de recortes científicos tecnológicos generales, como por ejemplo yo les hablaba de la mise en place, que se utiliza en todos, o el ejemplo que acabamos de ver de masas con levadura, por ejemplo, que se utiliza en todos. ¿Mm? Los módulos específicos. Dice, se organizan a partir de situaciones propias o problemas, como lo habíamos planteado en un principio, que surgen del campo profesional o ocupacional, y son parte de las funciones de la figura formativa. ¿Vieron que en los marcos de referencia nosotros tenemos las funciones? Bueno, podemos ver cuáles son pertinentes para poner módulos específicos, que no necesariamente tienen que ser tantos módulos como funciones tiene el marco, porque podemos juntar 1, 2, 3, 4, 5 o todas las funciones. ¿Sí? Dice, dando unidad y significado a los contenidos que vamos a enseñar y a las prácticas formativas que van a ir en forma progresiva y compleja. O sea que cada vez vamos a empezar por los módulos más sencillos para llegar a los módulos más complejos. Y acá dice, según el nivel de certificación 1, 2 o 3, resolución 1307, los módulos tienen por objeto las funciones que caracterizan y dan identidad a la formación. Dice, y pueden formar parte de uno o más trayectos, como por ejemplo, estos. Preparaciones básicas en panadería forma parte del trayecto de cocinero, de pastelero y de panadero. Esto es lo que van a tener que tener los módulos. Y esta era un poco la pregunta que me hacían. ¿Qué va a tener en el módulo? Paulina, vos que me consultabas eso. La denominación y carga horaria. Genial, profe. Van a tener que hacer una presentación del módulo. ¿Por qué existe ese módulo? ¿Cuál es el fundamento de ese módulo? ¿A qué partecita del perfil profesional hace referencia ese módulo? ¿Cuáles son los contenidos que se van a desarrollar en el módulo? El entorno formativo, y dentro del entorno formativo va a estar la metodología y la evaluación. ¿Y cuáles van a ser las prácticas profesionalizantes del módulo? Profe, Sí. en el caso mío, lengua de señas, ¿es práctica profesionalizante o práctica educativa? ¿Cómo sería lo mío? En el caso de módulo, Lo podés, tendrías que tener las dos. Te doy un ejemplo. A ver, que de hecho yo lo vi. Les estaban enseñando lenguaje de señas, resulta que sucedió que los chicos en un momento dado tuvieron que comprarse algunos útiles. Entonces, ¿qué hicieron? Los prepararon, cómo comunicarse, qué pasaba con aquel que no los podía hacer entender, o sea, que no los entendía, bueno, toda una serie de cosas. Entonces después organizaron y dijeron, muy bien, perfecto, tal día vamos a ir a comprar los útiles y lo van a hacer ustedes. claro, ya, puede ser dos también. Práctica profesionalizante y... De hecho, tenés las dos. Sí. ¿Mm? Ujú. Bien.
Profe, es en lengua de señas, no lenguaje. Perdón. Listo. Bien. ¿Recreo, profe? Sí, pero quería ver a ver qué pasó. ¿Les resultó mucha información? Sí, estamos medio cansaditos. Ujú. Sí, Bueno. sí, es bastante, pero está bueno. Estuve leyendo un poco el libro también que envió ahí en el campo. Sí, ayuda mucho el libro. Eso Sí. le iba a decir, porque es como que, a mí también me sirvió. Claro, sí, es clave. Bueno, profes, nos tomamos entonces 20 minutitos de recreo. Gracias, Tienen un profe. changuinecito Volvemos. para descansar la cabeza. Son y 43, estaríamos volviendo a las y 5, ¿les parece? Sí. Bueno, profe, Gracias, profe. gracias. Bárbaro. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos a las 5.